misiones o lo que fuera, iban los ravioles ahí adentro, se cocinaban. Y me gustaba mucho. Otra cosa, yo bueno, tuve la suerte de poder visitar Italia y el pueblo donde ellos nacieron, y en cuanto a la pizza, lo que me llamó la atención es que parecía una galletita, y la famosa pizza margarita era roja de salsa, unos manchoncitos de mozzarella redonditos y unas hojitas verdes que imitan la bandera italiana. Y también tuve la suerte de comer en París, en Francia, pastas, y lo que me llamó la atención ahí es que venía la pasta, que eran unos ravioles con una salsa, pero cubierto con hojas de lechuga. No había visto nunca eso, y me llamó mucho la atención. Bueno, nada más que eso, gracias. Bueno, las lechugas, los romanos solían conservarlas en salmuera. Y durante un bastante tiempo era costumbre terminar los banquetes consumiendo esas hojas de lechuga en salmuera. Elizabeth. Sí, bueno, yo me hizo recordar, Juan, ¿cómo? Perdón. No, después volvemos a Liliana porque me parece que quiere hablar otra vez. Sí, Elizabeth. Juan me hizo recordar a mi mamá, ella vino de Galicia y hacía, pero una tarta era, como una empanada gallega con papa y panceta, que nunca más la había probado. Me trajo hermosos recuerdos, Juan, con eso. Y con respecto a la polenta, mi abuelo paterno, ellos vinieron en el año 30 y sí nos contaban que comían las polentas cazaban palomas para comerlas. Eso quería contar, sí. Está bueno. Liliana, ¿querías agregar algo? Sí, una anécdota medio graciosa que contaba mi papá. Bueno, ellos en el pueblo comían la polenta, pero con liebre o con conejo, para una fiesta del pueblo que se hacía, era la tradición. Y bueno, siendo joven, mi papá viviendo allá, resulta que no encontraron, y tampoco había conejos, así que los gatos pasaron a mejor vida, desaparecieron unos cuantos en el pueblo, contaba él. Nada más que eso, me parecía muy gracioso. Sí, lo del gato con liebre tiene una larga historia. Gilda. No te escucho. Está muteada, Gilda. Ahí, ahora sí. Ahora sí. 2 o 3 cositas. Primero, cuando hablaste de eso que hacía tu abuela, que no sé cómo le llamaba, mi mamá cocinaba en caldo unas cosas que le llamaba sopones, que era miga de pan remojada en leche, algo de verdurita porque tenía pintitas verdes, esto cuando yo era muy niña, y no sé qué más, así que no los he hecho nunca porque no sé qué más les ponía. Y eso lo cocinaba en caldo. Eran exquisitos, llenadores, dejaban la panza llenita. Esa es una cosa. Después yo tenía una amiga que era nieta de alemanes del Volga, que ella siempre hablaba de los Bareshnike, le decía ella, que era esto, que alguna vez lo probé una sola vez, una cosa exquisita, fácil de preparar y muy económica. Y la otra cosa que quería comentar es que, ya lo comenté acá cuatrimestres anteriores, mi mamá criaba palomas para cocinar. Juntaba muchos pichones, porque tenían que ser pichoncitos, pasaba toda una tarde sacándole las plumas y qué sé yo, y hacía
unos estofados, que generalmente era comida dominguera, que eran de rechupete, o sea, venían mis tíos, mi hermano, mis cuñados, y comíamos pichones estofados con arroz o con puré o qué sé yo. Nada, esas cosas me trajeron una cantidad de recuerdos con estos comentarios que han hecho. Y después lo otro que quería comentar, que yo descubrí la pasta fresca en la Argentina. En Chile se come solamente fideo seco. Para mí fue toda una novedad la pasta fresca, que no la cambio por nada, la prefiero a los fideos secos, obviamente. Nada, eso. Sí. Bueno, evidentemente la introducción de la pasta fresca fue obra de los italianos. Después, algunos paisanos se dieron cuenta que era negocio el tema del agua y la harina, y también se apropiaron de muchas fábricas de pasta fresca. Yo creo que todo esto que estamos hablando de introducir algún elemento en el caldo para saborizarlo, y nosotros, por ejemplo, también había una costumbre de hacer las fillolas, decimos nosotros, los panqueques, pero hacerlo más grueso, ¿no? Y en vez de ponerle leche o agua, se le ponía el caldo del cocido, ¿no? Colado, y eran fillolas de caldo. Y a veces eso era la comida. Era el panqueque bien grueso, pero que al paladar resultaba muy agradable el sabor del caldo, ¿no? O sea, el ingenio que con el correr de los siglos siempre los humanos tuvieron para tratar de paliar el hambre con los mínimos recursos que tuvieran a su alcance, ¿no? Por intuición. Y muchos de esos platos sobrevivieron, más afinados, con cambio de ingredientes, pero terminan estando entre nosotros. Lo que se llama la pizza, o sea, ¿qué es la pizza? En el fondo es un pan plano, ¿no? Hecho sobre una superficie caliente. Hay documentos antiquísimos de ese tipo de panes, ¿no? Por supuesto que a nadie se le había ocurrido ponerle algo encima. De pronto, cuando alguien le pone algo encima, aunque sea mínimo, en este caso, que esos panes se tiñeran de rojo, tuvo que esperar hasta que el tomate americano llegó a Europa. Si no, hubiera sido absolutamente imposible, ¿verdad? Así que comienza con la salsa. Como dijo alguien que la comió en Italia, a veces comparado con la pizza argentina, como que parece que hay una cierta mezquindad en lo que se le pone a las pizzas en Italia. Sin embargo, bueno, también es una cuestión cultural, ¿no? De no sobrepasarse en lo que se le pone a la masa, que en sí misma ya es una comida, ¿verdad? Rosa, y después Mirta. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hablando de las filloas, se me vino así el recuerdo cuando tendría 10 años y una amiguita de la misma edad que venía corriendo y me decía, mi abuela va a hacer filloas. Y nosotras salíamos corriendo a pedir plata para ir a comprar dulce de leche. Y la abuela se sentaba toda la tarde sobre un calentador Bran Metal y hacía pilas de filloas, pero nosotras no le dábamos tiempo porque enseguida se terminaban con el tarro de dulce de leche. Pero
Esas filloas es las que se usan también para hacer los canelones. Bueno, es lo que decía yo antes, o sea, el canelón es un tipo de pasta, ¿no? Aquí se simplificó el procedimiento y se hace con los panqueques. En realidad, yo a los panqueques los veo un poquito más gruesos que lo que nosotros llamamos filloas. Las filloas nuestras se parecen más a la crepe francesa, que son más delgaditas, ¿no? Incluso hasta es tan delgadita la película de masa que se pone en la sartén caliente que a veces quedan como agujeritos, ¿verdad? El panqueque es un poco más grueso. Pero sí, hay un canelón, un tipo de canelón totalmente argentino, que es el que se hace con los panqueques y con diferentes rellenos, ¿no? Te interrumpí, puedes seguir, Rosa. No, era el recuerdo ese de las golosas que enseguida conectamos todos con lo dulce. Sí, claro. Nosotros, bueno, alguna vez conté la anécdota que yo el dulce de leche lo conocí cuando nos llegaban unas, nos llegaba la leche condensada Nestlé en las latitas chiquititas y las poníamos a baño María y entonces ahí aparecía el dulce de leche. Después el gran dulce de leche lo empecé a consumir aquí en Argentina. Pero las filloas normalmente o se comían solas o a veces le poníamos un poco de jugo de limón, a veces le poníamos un poquito de azúcar, azúcar moreno, porque no había blanco en esa época, y si no, miel. Le poníamos miel, que era lo más característico. Y allá las filloas tienen una variante que se hace normalmente en la época de matanza del cerdo, que es la filloa de sangre, o de sangre, que es añadiéndole sangre de cerdo a la pasta, ¿no? Y sale una filloa con otro sabor y con un color marroncito muy particular, que también se comen en épocas de carnaval. Mirta, te quedaste sin micrófono. Fíjate que tienes... Ahí está, ahora sí. Ahora ¿Ahora sí. me escucho? Sí, sí. Una de mis abuelas era de origen francés y ella hacía los panqueques, y como decía usted, más gruesitos, pero salados, digamos. Claro. Una especie de tortilla, pero a la masa le agregaba un puñado muy grande de perejil picado muy chiquitito. Entonces eso se extendía sobre el plato y a mi abuelo le gustaba cortar cebolla muy finita y ponerle arriba y también condimentarlo con vinagre de vino. Y así los comía, con un plato salado. También ocupaba mucho el estómago. Sería en épocas de crisis, lógico. Pero muy rico. A mí me gusta sin la cebolla, el panqueque con el perejil ese, muy rico queda. Que también se puede adaptar para hacer canelones. Claro, sí, sí. Sí, nosotros estamos acostumbrados a asociar el panqueque a dulce de leche o algo dulce, crema pasteleras, incluso, por ejemplo, en algunos sitios se usa, pero hay una gran variedad aparte de los canelones, hay variedades de platos con el panqueque salado, ¿no? Ya preparado sí, para participar de una comida salada. Todos los platos que conocemos parten en general parten de la necesidad y parten de la observación de los ingredientes que se tienen más a mano y también de buscar una dieta más o menos equilibrada y sana, ¿no? Esos platos cuando se terminan popularizando y participando de la cultura de un pueblo, bueno, obviamente se van perfeccionando
de generación en generación. Hay gente que le agrega algo más o le cambia algún ingrediente y termina teniendo otro tipo de modo, ¿no? Una peculiaridad que hace que lo llamemos argentino, uruguayo, brasileño, español, francés, y que a veces no nos damos cuenta. Y pensamos, ¿cómo vamos a llamar argentino un plato que tiene toda la historia, el 90% de su historia está en otro país? Y eso es inevitable. Si le sacamos a la cocina española toda la herencia árabe, toda la herencia romana, los alimentos que fueron de América, directamente no tendríamos cocina. O sea, todas esas influencias, y nombro 3 nada más, pero podría nombrar 10, ¿no? Porque en el norte de la península también estuvieron los suevos, pueblos germánicos, es así. O sea, y acá, un país joven como la Argentina, es muy importante que se entienda precisamente eso para sentirse orgullosos de nuestros platos, ¿no? De nuestra pizza, de nuestra milanesa, de nuestros guisos. Hay, aparte de la carne, ¿no? Que la carne obviamente tiene que estar presente. De hecho, la carne tiene la particularidad, como dije creo que en la clase anterior, de que prácticamente no se adoba, o sea, se usan muy poquitos ingredientes. El chimichurri es un invento de mediados del siglo XX, o sea que antes de eso ni siquiera había algo parecido al chimichurri. Apenas un poquito de sal. La salmuera. Claro, era salmuera. La salmuera directamente. Exacto, sí. Bueno, hay muchos parrilleros que todavía tienen el pincel y la salmuera al lado de la parrilla y pincelan la carne con la salmuera y de ese modo le dan sabor y le dan un brillo muy seductor, ¿no? Cuando llega a la mesa. Efectivamente. Pero bueno, también eso, el usar menos condimentos, el eliminar en la mayoría de los casos el adobo, también le da una característica, ¿no? Porque cuando antes yo decía, en palabras de este antropólogo italiano, que por lógica, en la época de la colonia ya vino la técnica de asar carnes, no tenía nada que ver con la técnica que se practica actualmente en la Argentina, ¿no? Por empezar, que se llamaba también asado a la carne que se hacía al horno, ¿no? De hecho, en la mayoría de los recetarios, en carne asada figura lo hecho al horno, no tanto sobre una parrilla o a la cruz. Pero en todos los casos se ve que la carne se adobaba. Porque era otra carne, era una carne de animal viejo, escorriosa, y se procedía. En muchas recetas antiguas, que figura de carne asada, se ve que el primer paso es hervirla, para tratar de tiernizarla de alguna manera, y luego pasa al adobo y finalmente al horno o a otro método de asado que corresponda, ¿no? Graciela Vázquez. Bueno, con respecto a las pastas, mi mamá hacía unos ravioles espectaculares que nunca más, ni yo nunca en 40 años de casada o que cocino hace un poco más, lo pude lograr y en realidad nunca intenté, porque mi mamá hacía los ravioles con una masa muy finita, mucho relleno y una salsa tipo estofado, muy
liviana a la vez y muy sabrosa. Y como alguna dijo, también era bastante abundante en la fuente, y bueno, y después el que quería más, un cucharón. Lo único que sé que nunca jamás era envidia de toda la familia, porque la masa le salía muy finita y nunca se le rompía. Lo hacía el día anterior, a la noche, se quedaba amasando, que todavía en mi casa, en Rosario, sigue estando esa mesa con esa madera blanca y que se puede amasar, y lo hacía, que todavía lo conservo, pero yo nunca lo usé, un palo de escoba que tiene un brillo espectacular, y amasaba, qué sé yo, 1 metro o más de masa, que después la daba vuelta y los cortaba y quedaban bárbaros. La verdad que riquísimos, de verdura, cosechada a veces, dependía de la época, en la quinta de mi casa, y si no, bueno, comprada en la verdulería, que en esa época era más ecológica como ahora, porque las quintas estaban más cercanas. Así que bueno, eso nunca lo pude lograr y tengo que intentarlo, porque cada vez que viajo mi primo me reclama. Dice, ¿cuándo vas a hacer alguna vez los ravioles que hacía tu mamá? Y bueno, sí, la verdad que sí, porque en una oportunidad para unas fiestas, digamos, yo tengo 4 hijos, y la anécdota es que las 2 mujeres que son las mayores, las bauticé en Rosario, donde me casé por iglesia, y a los varones los bauticé acá en Escalada, porque mi suegro me reclamaba. Bueno, en una de esas oportunidades mi mamá dice, bueno, no tuve ganas de amasar los ravioles, los vamos a comprar de una chica que se había dedicado a hacer pastas. Sí, la verdad que estaban riquísimos, pero nunca logré comprar algún tipo de raviol que tuviese la masa tan finita como la hacía ella. Porque por lo general lo que te venden, yo no acostumbro a comprar pastas. De última, si hago pastas rellenas, son con los panqueques, los canelones o la lasaña, que por lo general sí, la lasaña a veces utilizo el fideo seco, que lo rehogo en la salsa como para que se humecte bien, y es la única pasta, digamos, que hago rellena. O si no, también de alguna masa, he intentado hacer masa para hacer capelletini o los otros cuadraditos, que ahora no me sale el nombre, pero ravioles nunca intenté para que saliera esa masa tan finita, y ninguna casa de pastas que he probado así, eventualmente, o cuando me invitan a algún lugar, esa masa tan finita, nunca. Y los rellenos, que también a veces, depende la casa de pasta, dejan bastante que desear. Bueno, esa anécdota. Sí, pero bueno, veo que no te dejó nada escrito. El secreto se lo guardó. ¿De la masa? Sí. Y yo recuerdo, sí, pero por lo general ella lo hacía, suponete que las pastas las comíamos por lo general los domingos, entonces el sábado a la noche, ya a la tarde ya tenía la verdura preparada, hacía su relleno, y después que terminábamos de cenar, ella se ponía a amasar. Entonces, no recuerdo la cantidad, sé que era harina, algún chorrito de agua y aceite, y la cantidad de huevos de acuerdo a la harina, pero no, siempre le pregunto a veces a alguna amiga que tengo que hace pastas y eso, o cómo te dan todas las recetas, cada 100 gramos de harina o un huevo, pero no, eso no lo tengo anotado, la verdad que no. Lo que pasa es que mencionaste uno de los ingredientes esenciales de la cocina que cultivaba tu madre, la paciencia. Sí. Comenzaba el día anterior. Sí. Eso lo fuimos perdiendo casi todos, ¿no? Bueno, no, más o menos, porque, por ejemplo, hacer canelones a mí me lleva hacer 3 comidas. En que hacer la salsa, en que hervir la verdura, preparar el relleno, lleva tiempo. O sea, a veces escatimo estar en la cocina por ese motivo. Y más, por ejemplo, que hago la salsa,
y con todo fresco. Yo adquirí una costumbre de que pongo cebolla, morrón, zanahoria, que se rehogue un poquito y después le agrego los tomates frescos cortados en cuartos. Cuando se rehogó todo, dejo que se enfríe un poco, lo mixeo todo, que no quede nada, digamos, y cuando lo vuelvo a calentar, recién ahí cuando ya tiene su pequeño hervor, lo condimento, le pongo los condimentos. Y por lo general hago las salsas así, y entonces fracciono, porque mi marido quiere tipo estofado, o que le ponga carne, o que le ponga salchicha parrillera, o que le ponga chorizo, o que le ponga pollo, y mi hijo se acostumbró a comerla así, queda muy espesa, y la olla, si lo dejo, le pone cantidad bastante abundante. Lo tengo siempre que separar porque a cualquier pasta o así sean fideos secos, él le pone muchísimo. O los ñoquis, bueno, que hago así de papa, porque de otra forma no me convence. Tienen que ser los ñoquis de papa. Entonces, sí, es trabajo, pero bueno, a mí siempre me gustó la cocina y lo que pasa es que ahora ya estoy un poquito cansada porque a veces los fines de semana tenía que cocinar para 8 o 10 personas. Llega un momento que cansa, aunque te guste, ¿viste? Pero a veces salgo del paso con cosas sencillas, pero trato siempre de usar cosas frescas. En la época de tomates, que este año no me dio buen resultado la cosecha de tomates, he comprado y bueno, los he procesado y tengo frascos para usar, claro. Porque me gusta más fresco, porque es lo que venimos diciendo de pronto de consumir los productos de estación. El tomate de ahora lo compro, pero no tiene gusto, es de invernadero o es de otra época, o de otro lugar importado y no es como... No es lo mismo un producto de estación. Entonces, la verdad que en inviernos donde uno tiene que comer más comidas calentitas, digamos guisos, esas cosas, prefiero procesarlo en el verano y ya lo tengo para el invierno, para que le tenga otro sabor. El otro día abrí un frasco y realmente le puse un poquito de puré de tomate y mi hijo se quejó porque ahí ya se dio cuenta. Porque también los he mal acostumbrado. Mi mamá cocinaba mucho, era otra época, trabajaba desde casa, pero estaba siempre en casa y cocinaba. Entonces adquirí esa costumbre. Por suerte mis hijas, bueno, una medio vegetariana, vegana, que ya pasó por todos los estadios, cocina. Y la otra también le gusta la cocina, pero bueno, trabaja demasiado y se aprovecha de la madre. Entonces, a veces estoy un poquito cansada de la cocina. Pero bueno, hay que seguir con los alimentos naturales. Seguro. No soy de comprar muchos productos envasados, inclusive porque me hacen mal. Todos los conservantes, mi organismo no lo resiste. Entonces trato de inculcarles de que compren productos frescos. Así debe ser. Bueno, ¿qué va a ser? El karma de los cocineros es eso, que nos tienen siempre reclamándonos que cocinemos, ¿verdad? Sí. Hablando de pastas, y en Argentina, ¿cómo manejan el tema ustedes o manejaban en su casa el tema del queso rallado? Porque es un tema, ¿eh? Yo siempre compro queso para rallar. Para rallar. Primer punto, perfecto. No sé si será mejor, no me gusta el queso, no. Es horrible. Yo también compro un pedazo de queso y lo rayo en el momento. ¿Cuál? Sí, sí. ¿Y en qué cantidades? ¿En qué cantidad como? Para el día. ¿En qué cantidades se incorporan el queso ya rallado sobre las pastas? Mucho. ¿Qué quiere? No, pero es muy invasivo. Es rico. Mucho. Pero Mucho. Es invasivo. Creo que solo acá se usa tanto queso rallado en las pastas.
Porque sí, demasiado, ya uno no le siente el gusto a la pasta en sí, o a la salsa. Todo a su medida. Yo también le compro el agrego un pedazo. poco, yo le agrego un poco a los rellenos, cuando son pastas rellenas. Y después, no, a mí personalmente no le pongo arriba de las pastas. Pongo la quesera en la mesa y que cada uno se sirva. A veces sí, entre capa y capa, a lo mejor de la lasaña, o cuando voy a calentar los canelones en el horno, le pongo pero muy poquito, porque después cada uno tiene su paladar y le agrega. Más o menos, yo pienso que es moderado, no es excesivo. Pero yo personalmente no le pongo. En Italia no se usa el queso para poner sobre la pasta. Así es. Eso es otra cosa más argentina. Claro, Bueno, ellos no. Ponerle queso. La pregunta, No, iba por ese lado. Acá se usa el queso rallado y en abundancia. Yo que tuve la oportunidad de verlo en los restaurantes, había gente que te reclamaba 3 o 4 veces que le llevaras el pequeño bol con el queso, ¿no? Y incluso para los arroces, no solamente para las pastas. La vez pasada hablábamos de gente que pedía paella de mariscos y encima le ponía queso rallado. Entonces, como que es casi una compulsión, ¿no? De decir, sí o sí le tenemos que poner queso rallado encima a cualquier comida. Y por supuesto, es invasivo. O sea, hay cosas que en gastronomía, ahora voy con Gilda, hay cosas que en gastronomía que tienen que ver con el sentido común. O sea, si yo le pongo queso Roquefort a un... Bueno, acá viene una anécdota, porque yo una vez le pregunté a un paisano ya grande, yo tendría 30 y pico de años y él ya tendría sus 70, ¿por qué en su carta, en la carta del restaurante, era un restaurante de cocina española, por qué en la carta había tantos pescados, lenguados, diferentes pescados, con salsa de Roquefort o queso azul? Y el tipo, con esa picardía que tienen algunos paisanos, me dice, es que no le gusta el pescado. Y yo le pongo, le pongo el Roquefort, que enmascara todo, y me di cuenta que la gente de esa manera lo come, ¿no? O sea, era una intuición de este buen hombre, que podía ir por lo correcto o no, pero lo cierto es que si enmascaras, incluso un nombre lenguado, porque si hay un pescado con una carne delicada, que hay que tratar por todos los medios de no enmascararla, el tipo le ponía la crema de Roquefort por encima y adiós lenguado. O sea, no había manera de que estuviera en primer plano en el paladar, ¿no? Y bueno, con el queso por ahí pasa algo parecido. ¿Gilda? Nada, que me acordé de algo. Antes de venir a la Argentina, fue época